Ahí ya estamos grabando. ¿Listo? Entonces voy a ir como al resultado final. O sea, el resultado final está en la hoja de flujos de fondos operacionales, ¿sí? Que es lo que estábamos viendo en esa última diapositiva. Entonces aquí está el estado de resultados con los dos pasos adicionales que me permite llegar a la flechita, al flujo de fondo operacional. Entonces, pues hay unos ingresos, ¿sí? Estos ingresos se van a alimentar de una hoja que se llama ingresos. Hay unos costos variables que se va a alimentar también de otra hoja. La diferencia entre lo uno y lo otro nos permite calcular el margen de contribución. Aquí pues cabe notar que hay unos ingresos no operacionales. Como su nombre lo indica, son ingresos que no están derivados de la operación del negocio, ¿sí? Entonces, no todas las organizaciones los tienen que tener, o sea, puede que sí los tengan o no. Aquí en este ejemplo en particular, resulta que como el consultorio que alquila la ortodoncista le queda un tema de capacidad ociosa, ¿sí? No tiene pacientes pues para estar ahí de lunes a sábado. Entonces tiene unos días libres y los subarrienda, ¿sí? Entonces, mire que subarrendar algo pues no es un ingreso que provenga de la operación, o sea, la operación es atender pues los pacientes, poner los brackets, ¿sí? Entonces, no todos los negocios pueden tenerlo, en este caso sí, incluso puede que haya negocios que los tengan ocasionalmente en algún periodo. Ejemplo, la razón de ser de Arturo Calle, ¿cuál es? Comercializar ropa, ¿sí? Confeccionar y venderla pues en unos almacenes. De pronto, él tiene una política y es ser el dueño de los locales, ¿sí? Pero de pronto, no sé, por temas de pandemia vio que no necesitaba tener en un mismo centro comercial dos locales, sino que con uno bastaba. Entonces pone a la venta uno de los dos y lo vende y eso le genera un ingreso, ¿sí? Pero eso va a ser un ingreso no operacional, porque Arturo Calle no es una firma de bienes raíces, ¿sí? Sino que es una firma de ropa. Entonces, la venta pues de las camisas, los pantalones y todo, pues va a estar dentro de los ingresos operacionales, pero esa venta que en algún momento hizo de uno de sus locales, pues será un ingreso no operacional en ese momento. ¿Listo? Bueno, entonces íbamos por margen de contribución, luego los costos fijos, incluida la depreciación por línea recta, lo van a encontrar también en una hoja que se llama costos fijos. Ya sabemos que si al margen de contribución le quito los costos fijos, llegamos a la utilidad operacional. Aquí también hay una hoja de tabla de amortización porque hay un tema de deuda. Se está pagando, digamos, en el primer periodo 40.000 pesos de intereses que salen de la construcción de la tabla, ¿sí? Listo. La utilidad antes de impuestos sale de a la utilidad operacional quitarle los intereses. En este caso estamos ante una pérdida, está entre paréntesis o negativa, ¿sí? Una pérdida. Por consiguiente, uno no paga impuestos sobre las pérdidas, ¿sí? Uno paga impuestos sobre las utilidades. Entonces, pues esto mientras se pierda dinero, no nos van a cobrar impuestos. Ya cuando en algún momento empezamos a tener utilidades antes de impuestos, ahí se empieza ya a pagar el impuesto. ¿Listo? Entonces, la utilidad neta, pues a la utilidad antes de impuestos, quitarle los impuestos. En este caso es la misma. Luego, la depreciación, que estaba calculada en la hoja de los costos fijos, se reintegra, ¿sí? El costo fijo que suma 2.383.000 es fijo porque miren, siempre está independiente del nivel de actividad, el mismo valor, por eso es fijo. Ese pedacito de 153.000 pesos es el pedacito
de la depreciación dentro de los costos fijos, ese se reintegra, y el abono a capital, que fue lo que complementó este interés, ¿sí? La suma del interés más el abono a capital es la cuota que se le paga al banco por la deuda. Ese sí se resta porque pues al banco se le paga la cuotica completa, ¿no? Y si a la utilidad neta le reintegramos la depreciación y le quitamos el abono a capital, pues tenemos ya este flujo de fondo operacional. O sea, ya tendríamos la primera flechita, que en este caso está para abajo porque es negativa, todavía el negocio no está dando, del momento uno, ¿sí? Entonces, digamos que este es como el punto de llegada. O sea, ya cuando uno tiene estas flechitas aquí, los flujos de fondos, pues ya uno está en capacidad de hacer los ejercicios de VPN y de TIR y demás. Y esto pues como a partir del mes 14 es que esto empieza a tornarse positivo, ¿sí? Mientras tanto son pérdidas operacionales. Bueno, entonces vamos pues a ir pasando, ya sabemos a dónde llegamos, vamos a ir pasando por las hojitas. Entonces tenemos una hoja de ingresos. Entonces, ¿qué nos dice el tema de ingresos? El tema de ingresos nos dice, tenemos este formato, pues tiene como diferentes colores, está como hecho a la medida por si nuestra empresa tuviera hasta 5 productos, ¿sí? En este caso, el ejemplo que yo estoy manejando es un ejemplo donde el tratamiento de ortodoncia es un tratamiento que, digamos que no hay cuota inicial, sino que la cuota inicial está diferida en cada uno de los controles mensuales. Y hay dos tipos de brackets, ¿sí? Hay un control que se hace a un precio de 140.000 pesos porque son brackets de los que no se ven, ¿sí? Y hay en este caso, otro servicio que es los brackets de acero inoxidables tradicionales. Entonces, pues este tiene un precio más barato, ¿sí? Tiene un precio de 85.000. Entonces aquí también están las cantidades, porque para hallar ingresos recuerden que es cantidad por precio, ¿sí? Entonces, pues si hay 10 controles de este tipo de brackets, pues se generan ingresos por 1.400.000. ¿Listo? Eso en cuanto a los ingresos. Si de pronto por algún motivo pues tienen 6 productos, pues simplemente sería insertar, digamos, las 3 filas pues para cantidad, precio e ingreso. Entonces, bueno, la suma de los ingresos de cada uno de los dos tipos de control genera estos ingresos. Y acá tenemos una información de los costos. Entonces, este es el costo unitario para la ortodoncista de cuánto le cuestan, pues, digamos, los insumos, el trabajo para hacer ese control, 88.363. El, el otro producto, pues, producto un poco menos costoso, y el control sale en 63.363. Estos son los costos variables unitarios. Cuando los multiplicamos por las cantidades, el costo variable unitario por la cantidad, ¿sí?, que vendí, pues eso nos está dando el costo variable total del producto 1 y del producto 2. ¿Listo? ¿Cómo llegamos a estos costos variables unitarios? Entonces tenemos acá unas hojitas, ¿sí? Entonces tenemos una hojita, que esto pues es un tema ahí como más de repaso de costos. Entonces siempre es importante tener de referencia como la factura, ¿no? O sea, uno no necesariamente como hace la compra, a sí mismo pues no le carga a su producto. Doy un ejemplo. Uno puede comprar un paquete de pan para hacer sándwich, ¿sí? Y si yo estoy como haciendo un negocio y utilicé la mitad del paquete, pues lo otro me va a quedar en inventario. O sea, mis sándwich que vendo no salen como a costo como si hubieran consumido todo el pan, ¿no? Que
uno a donde va es a construir algo de esta manera, en donde uno tiene los ítems, tiene unas cantidades que se requieren. Esto es como una receta de cocina, ¿no? Lo que pasa es que es una receta de cocina valorizada, porque aparte de tener las cantidades que se requieren, yo tengo cuánto cuestan esas cantidades. Y entonces multiplico, no lo que compro, ¿sí?, sino lo que utilizo, por lo que vale. Digamos que el precio, para sacar el precio me sirvió la receta de, perdón, el recibo de compra, ¿sí? Entonces, lo que utilizo por el precio, pues me da al final el costo. ¿Listo? Entonces tenemos, por ejemplo, en materiales directos, unos elásticos intermaxilares, ¿sí? Entonces, en una bolsita alcanza para 4 pacientes, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que me estoy gastando 0,25 de bolsa o una cuarta parte de la bolsa. La bolsa vale 2.000, ¿sí? Porque pues así me la cobraron en el recibo. Vale 2.000 una bolsa de elásticos intermaxilares. Entonces yo aquí al final a cada paciente, ¿qué le adjudico? ¿Sí? Pues la multiplicación entre el 0,25, esto sale del 0,25 por 2.000, ¿sí? Una cuarta parte de 2.000, ¿cuánto es? 500. Entonces, así. Para estos serían como los materiales directos. También está el tema de la mano de obra. Para la mano de obra es importante que ustedes definan cómo la remuneran, ¿no? Porque, dale, Juan. Qué pena, es que no entendí. Estoy aquí, mira. Ajá. Bueno, Eh, no entendí bien cómo sacaste esos datos. sí, esto es una receta de cocina, ¿no? Ujú. Entonces, Ah, ya, eso es lo que se necesita para... hacer un control de ortodoncia. Eso es lo que se gastan en Listo, un paciente cuando le hacen el control. listo. ¿Listo? Gracias. Bueno. Entonces, la mano de obra directa tiene, les decía que deben ustedes, dependiendo cómo piensen remunerar, la van a llevar como un variable o como un fijo, ¿no? Eh, es que aquí está contemplado como un variable porque la dueña del local, ¿qué es lo que dice? Digamos que yo me voy a poner un sueldo. O sea, muchos dueños de negocio no se ponen un sueldo, sino que sobre las utilidades es que se reparten. Pero en este caso, por ejemplo, se está poniendo un sueldo, ¿sí? Está diciendo, yo me demoro 0,5 de hora, o sea, media hora, en hacer un control, ¿sí? Eh, mi hora, ¿sí?, vale 100.000 pesos. O sea, eso quiere decir que cuando yo atiendo a un paciente y me demoro aproximadamente 30 minutos, pues yo me voy a facturar 50.000 pesos, ¿sí? Vamos, que es un salario que yo me voy a pagar. ¿Listo? Pero fíjense, por ejemplo, que acá no está el salario de la auxiliar, ¿sí?, o de la higienista, porque ese está dentro de los fijos, ¿sí? Digamos que la higienista tiene un salario mensual de 670.000 pesos, más el tema de su seguridad social, son 119.500. Aquí de pronto alguien se está preguntando, pero ¿por qué pagan menos del mínimo? ¿Sí? Entonces, porque simplemente vean que este negocio está como pensado a partir de una sociedad, ¿sí? O sea, digamos que eh, quieren alquilar un consultorio y se van a repartir los gastos, ¿sí? El gasto del arriendo, el gasto del auxiliar, pero digamos que son negocios independientes. O sea, no estamos evaluando la pareja de odontólogos cuánto factura y cuáles son sus costos, sino hay unos costos compartidos, por eso están divididos entre dos, ¿sí? Entonces, eh,
Pero el mensaje que les quiero transmitir aquí es que, a diferencia del salario del ortodoncista, que está estipulado de una manera variable, aquí el auxiliar se gana un salario fijo, haya o no haya pacientes, ¿sí? Entonces, por eso está catalogado como un costo fijo. Si no hay pacientes, se le paga el, el salario, este salario, y si hubo un día que hubo de 8 a 5 pacientes sin parar, pues también se le paga, ¿sí? Ese es el salario mínimo por mes, ¿listo? Entonces, por eso está dentro de la hojita de los fijos. Volviendo a la de los variables, entonces el otro componente del costo es el costo indirecto de fabricación, ¿no? Entonces, miren que esto, acuérdense que el material directo, pues son los insumos del bien o el servicio que yo presto. La mano de obra directa, pues el trabajo ahí que transforma el bien o el servicio. Y hay unos costos que también participan como en la elaboración del bien o el servicio, pero que no están directamente ligados con la fabricación. Ejemplo, eh, pues cada vez que se atiende a un paciente hay que cambiarse los guantes, cambiarse el tapabocas, ¿sí? O sea, eso hay que hacerlo para poder tratar al paciente, pero el paciente no se va con eso, o sea, eso no es parte como si lo es el elástico que veíamos anteriormente, ¿sí? Entonces, digamos que estos son los considerados costos directos de fabricación. Simplemente clasificaciones, pues, para recordar temas de costos, no es relevante. Al final lo que interesa es el costo total de manufactura, que es la suma de los tres grandes componentes del costo, ¿sí? De material directo, de la mano de obra directa y del costo indirecto de fabricación, sino que uno, pues, para llegar al número, pues, digamos que debe ir construyéndolo a partir del detalle. Y este 88.363 es el que ven acá, que se multiplicó por los 10 tratamientos que se hicieron de este tipo de brackets en el primer periodo y nos dio pues este costo de 883. ¿Listo? Bueno, entonces, si se tienen pues varios productos, pues hacerlos, digamos, los diferentes costos, y ya pues habíamos empezado a mostrar la hoja de los costos fijos, ¿sí? En este caso, pues aparte del salario del auxiliar, está también el tema del arriendo, los servicios públicos, que esto pues también, si nos remontamos a un curso de costos, pues eso tiene detalle, ¿no? O sea, unos servicios públicos, ustedes pueden argumentar que no son ni variables ni fijos, o sea, que tienen un poquito de ambos, mejor dicho, ¿sí? Que porque uno tiene un cargo básico, si no está como consumiendo, igual le llega la factura, pero también dependiendo del consumo le cobran por kilovatio consumido. Eso se llamaba costo mixto, si recuerdan. Pero bueno, eso es difícil, darle un tratamiento a un costo mixto es difícil porque, pues, digamos que tener como el contador de la energía o del agua que te esté indicando cuántos kilovatios consumes, cuántos metros cúbicos consumes, no es fácil. Entonces, muchas veces algo práctico que pueden hacer es tener un parámetro de más o menos cuánto se paga en promedio de servicios públicos, ¿no? Entonces uno podría tratar como de sacar esto un valor, volverlo como un valor fijo, a pesar de que no lo es. Listo, y aquí pues también hay un cobro de mantenimiento, aseo, calibración de equipos. Dependiendo del negocio que ustedes estén trabajando, pues aquí van a haber unos que no aplican, ¿sí? Por ejemplo, la auxiliar pues es solo para odontología. Van a haber otros que no están aquí, pero sí los van a tener de acuerdo a su modelo de negocios, ¿sí? Entonces, por eso les digo que esto simplemente es como una guía. Hay otra hoja que es la hoja de la inversión, ¿sí? Entonces, para pasarse pues a un consultorio hay que adecuarlo, ¿no? Entonces hay que poner un mobiliario, eso está estimado en 8,5 millones. Hay que comprar pues la unidad donde se va a acostar el paciente, y hay unos aparatos, compresores, esterilizador, rayos X, ¿sí? Eso, la inversión asciende a este monto.
Y las depreciaciones, que recuerden que las sacábamos con la vida útil, ¿no? Estas son las vidas útiles de estos equipos. Pero como los periodos o las flechitas no están por año, sino por mes, entonces pues la vida útil la paso de año a mes multiplicando por 12. Y para hallar la depreciación mensual por el método de línea recta, simplemente lo que hago es lo que me cuesta el concepto y lo divido entre su vida útil, ¿sí? Y eso me da, lo divido entre su vida útil en mes y eso me da la depreciación mensual. ¿Listo? Y estos eran los famosos 153.000, el total, que les mostraba yo, que están dentro de los fijos, ¿sí? Pero que después se sacan agregando pues la depreciación a la utilidad neta. Bueno, sigue la tabla de amortización, ¿sí? Entonces también vimos pues en este curso cómo es la movida cuando salimos a pedir plata prestada. Pues en este caso se está pidiendo un préstamo por 4 millones de pesos a 60 meses a una tasa del 1% mensual, ¿sí? Aquí pues la idea es averiguar con un banco a esa empresa a cómo le pueden prestar la plata, ¿no? Porque dependiendo de lo que ustedes estén haciendo, pues así mismo van a cambiar estas tasas. Ejemplo, aquí algunos de ustedes me hablaban de negocios familiares que ya existen, ¿sí? O sea, esos negocios ya tienen una razón social, un need, esos negocios ya tienen digamos, una información crediticia con bancos, entonces el banco sabe a esa empresa a cuánto le presta plata, más o menos, dependiendo de para qué la quiera, ¿sí? Pero también aquí en este curso hay otras ideas que o sea, no son negocios que han salido a la, digamos, al mundo real. Entonces, seguramente cuando uno pues va y le cuenta al banco y le dice que es una plata para invertir en un negocio nuevo, pues seguramente las personas van a tener una tasa de interés más alta porque el banco está asumiendo un riesgo mayor porque no es un negocio que esté probado, ¿sí? Bueno, entonces sacábamos la cuota fija mensual, ¿sí? Para devolver estos 4 millones durante 60 meses a una tasa del 1% mensual, hay que dar unas cuotas fijas de 88.000 pesos. Y se hacía la tablita de amortización, como la aprendimos a hacer con el crédito hipotecario. Entonces miren que, recuerden que la cuota mensual se dividía entre intereses y abono a capital. Entonces miren que estos valores son los que vamos a tener acá. Entonces en el momento 1, miren los intereses de 40.000 y el abono a capital de 48.978. Y esto va cambiando. Periodo 2, 39.510. Cada vez se pagan menos intereses porque cada vez se abona más a capital. Entonces aquí está. Periodo 2, o sea, la cuota 2 de intereses los 39.510 y el abono a capital de 49.460. ¿Listo? Entonces miren que ya tienen la película completa de cómo construyen estas cifras, ¿sí? Y fíjense que ya, pues teniendo estas cifras, pues el trabajo prácticamente está listo para evaluarse. O sea, yo necesito es tener una dimensión de la inversión, ¿sí? Para mirar en relación a estas flechitas en qué momento recupero, ¿sí? Miren, por ejemplo, ahí empiezan a salir preguntas de qué tipo. Ustedes empiezan a preguntar, profesor, ¿a cuántos periodos debemos hacer la evaluación? ¿Sí? Entonces, miren, por ejemplo, que aquí está hecha a 60 meses, a 5 años. ¿Por qué? Porque mire que yo me endeudé justamente a ese plazo de tiempo. Entonces, si a mí me hubiera dado por no hacer ese proyecto a 60 meses, sino hacerlo a 48, un año menos, ¿qué estaría yo incorporando en la evaluación del proyecto que pues lo estaría impulsando para que sea factible? ¿Por qué? Porque a mí en el momento 0 me entregan 4 millones, pero en el momento 48 yo no he regresado todos los 4 millones.
Entonces, pues, es un impulso grande para que dé, porque meto una plata que me entra del banco y las salidas nunca corresponden al compromiso total de pagar esos 4 millones. Entonces, digamos que es importante, pues, alinearlo al plazo. Ahora, otras variables que también me pueden determinar a qué plazo lo llevo. Miren que este negocio en el primer año no da. ¿Qué hubo, Juan Martín? ¿Qué más, profe? Profe, dos preguntas. Sí. Primero, el trabajo final consiste en hacer un Excel como este, ¿cierto? Ahorita hablamos de eso, porque ah, hay podrían haber dos etapas. Ahorita las podemos discutir. Ah, Listo. Y la segunda, si vas a subir eso, ¿no? Que sí. la segunda, sí, el Excel ya está, esto ya está en el Intu, Juan. Abajo de los criterios de evaluación se llama guía del trabajo. Yo no lo encontré. Eso es unidad. Ah, guía de trabajo final, ok, Ajá, ya. sí, Gracias, profe. listo, listo. Decía que otro punto para yo definir a cuánto tiempo hago los periodos eh, es el siguiente. Mire que este negocio, por ejemplo, alguien hubiera podido decir, no, pues hagámoslo a un año, pero no tiene sentido, pues esto a un año no da, porque en el mes 12 el flujo de fondos operacionales todavía está negativo en 113.000 pesos, ¿sí? O sea, esto en un año no se recupera la inversión. Entonces, digamos que aquí, si no hubiera deuda, por ejemplo, que ya les mostré que el plazo de la deuda también me indica hasta cuánto debo analizar, eh, pues acá en un año no se recupera. Entonces, si uno está haciendo, por ejemplo, indicadores como el periodo de recuperación, BPN y TIR, eso a un año todo le da negativo, ¿sí? Entonces, es un proyecto pues que hay que llevarlo a un horizonte de tiempo más largo, porque a mí me interesa también saber, bueno, yo aquí en qué momento empiezo a ganar, ¿sí? Ahora, aquí lo difícil es elaborar el primer periodo, ¿sí? Digamos que uno ya elaborando todo el primer periodo, uno después lo que puede hacer son que aquí también depende de las habilidades que ustedes tengan para trabajar en Excel. Asimismo puede estar el tiempo que le van a invertir a esto, ¿no? Pero, pero de un año a otro, ¿qué cambios puede haber? Por ejemplo, puede haber cambios en que el salario mínimo cambie, ¿sí? Entonces a la auxiliar de odontología, pues hay que pagarle con un alza, ¿sí? Entonces, pues digamos que uno el salario que está teniendo aquí no debería ser el mismo para los 5 años que estamos evaluando acá, ¿sí? Porque ahí estaría yo haciendo unos supuestos erróneos. Pensar que ella en 5 años nunca se le va a subir el sueldo, eso es totalmente fuera de todo sitio. O sea, los salarios se ajustan año tras año, ¿sí? Lo mismo con el arriendo, o sea, el arriendo con el que cuando hacemos la averiguación nos cotizan en este valor el canon, pero los arriendos también suben, ¿sí? Entonces, esos son los supuestos que uno tiene que incorporar para que pues, no tiene sentido que este momento uno yo lo copio allá hasta el momento 60, ¿no? Digamos que me demoro en elaborar el uno, pero ya a lo otro le voy haciendo es pequeños ajustes. Entonces, ahí es donde les digo que las habilidades de Excel pues los van llevando a que se demoren menos o más haciendo esa carpintería. Eh, pues eso es como a grosso modo lo que hay que como construir pues para poder ya pasar a hacer los indicadores, pues que es algo más sencillo, ¿no? Ya es correr unas fórmulas en Excel, como la del VPN, la TIR.